La historia que te voy a contar a continuación nos la comparte Lupita Palma desde Carolina del Norte. El espíritu de la anciana ronda la casa. Hace más de 10 años llegué a vivir a los Estados Unidos. En un principio me fui a vivir con otros familiares que ya radicaban aquí. Era un departamento no tan amplio, pero yo estaba a gusto ahí. En ese lugar la gente comentaba que espantaban, pues años atrás había ocurrido una tragedia familiar muy lamentable. Yo, aunque tengo ese don, o soy susceptible a ver cosas sobrenaturales, en el tiempo que viví ahí jamás vi nada extraño. Al pasar el tiempo nos mudamos a otra casa más grande. La verdad es que me gustaba mucho, pero al pasar los días y semanas de habitarla, nos dimos cuenta que ocurrían sucesos demasiado raros. Todos decían que podían ver a una niña de vestido blanco, la cual jugaba fuera en el patio. En un principio yo no lo creía. Por ese tiempo recuerdo que tenía un novio. Cuando escuchó hablar de este asunto, trató de echarme miedo. Decía que ahí me saldría la Llorona y el mismo diablo, aunque yo nunca hice caso a esto. Yo siempre he tenido la costumbre de poner la cama pegada a la ventana y así poder ver hacia afuera. Pasado el tiempo, una noche llegué de mi trabajo. Después de bañarme, al estar muy cansada, me fui a acostar. Minutos después se me ocurre levantar la cortina y ver hacia afuera. La luna estaba llena y se veía muy bonita. La luz entraba por la ventana. De momento miro que hay una niña sobre la calle. Está vestida de blanco, pero lo más extraño es que miraba hacia mi ventana. Me pareció algo ilógico ver sola a una niña a esas horas, aunque después de unos segundos pensándolo bien me dije, solo es una niña que anda jugando por ahí con otros niños. Pero pasaron creo yo un par de minutos más, y ella seguía mirándome fijamente. En un abrir y cerrar de ojos de pronto arranca a correr, pero lo hace hacia mi ventana, hacia donde yo estaba. Logré verla de muy cerca. Su piel era muy pálida y sus ojos negros completamente. Su cara era de molestia. Rápidamente, antes de que llegara, cerré la ventana y la cortina. Un miedo inmenso recorrió mi cuerpo, pero no pasó nada más esa noche. Los siguientes días ahora me daba miedo quedarme sola en casa, pues mis tías con las que vivía salían de trabajar ya muy tarde. Llegaban a eso de las 4 de la mañana. Una de las tantas noches que me quedaba sola, todas las luces estaban apagadas. Yo estaba en mi recámara igual a obscuras. Estaba acostada ya. Era muy tarde, cuando escucho un ruido que rompe el silencio que había en esos momentos. Se oye cómo se abre y se cierra la puerta principal de la casa. El rechinido era inigualable. Se me hizo muy raro, pues aún no era hora de que llegaran mis tías. Aún así me levanto creyendo que son ellas las que habían llegado. Cuando salgo alcanzo a ver con la poca luz que se filtra por la ventana, que una señora de baja estatura entra a la cocina. Yo camino hacia ella y le digo, «Tía, ya llegaron». En ese momento aquella mujer voltea y me ve. Siento entonces cómo mi piel y cabello se me erizan. No logré verle bien su rostro, pero trato de retornar a mi cuarto. Quise correr pero no pude. Mis piernas no me respondían del todo. Sentía como alguien estaba detrás de mí. Cuando llegué al cuarto cierro rápidamente la puerta de golpe, y en ese preciso instante escucho una risa burlona. Sentí un terror indescriptible que cubrió mi cuerpo por completo, pero me puse a rezar lo que sabía hasta que me quedé profundamente dormida. Los días pasaron y una tarde un cura que era nuestro amigo fue a bendecir la casa. Surtió efecto, pues nunca volví a escuchar algo sobrenatural ahí. Tiempo después nos mudamos también de esa casa, pues una noche en la que nadie estaba entraron a robar y decidimos salirnos mejor. Meses después conocí al papá de mi hija. Él era un hombre de 30 años ya, y yo apenas tenía 17. Teníamos una relación muy bonita. Un día nos enteramos que estaba embarazada. Él no quiso hacerse cargo realmente del embarazo ni de la bebé,
Me confesó que él era un hombre casado y que no podía estar conmigo. Fueron muchos problemas los que surgieron a raíz de ahí. En mi trabajo comencé también a tener muchos problemas con otras empleadas. Tiempo atrás una amiga me había dicho que por qué no adoraba la muerte. Yo siempre me negué diciéndole que eso no era nada bueno, que yo no creía en eso. Pero cuando le platiqué de mis problemas me volvió a insistir y yo acepté. Comencé a rezarle y a ofrendarle, prometiéndole que le haría su altar y siempre estaría de su lado. A cambio yo le pedí que me ayudara a que las personas que me molestaban en el trabajo fueran despedidas o de alguna u otra forma salieran de mi vida. Sorpresivamente no pasaron más de 3 días desde que hice aquel pacto, cuando me enteré que una compañera había renunciado ya. Otras más al paso de los días fueron despedidas. Yo estaba encantada por tales hechos, pero a la misma vez estaba asombrada, pues efectivamente lo que yo había pedido se estaba cumpliendo. Todo parecía estar en paz ya, pero hubo algo en lo que yo no cumplí con ella, y creo fue por eso que a los 6 meses me corrieron de mi trabajo a mí también. El altar nunca se lo pude realizar, pues en la casa mi tía me dijo que no lo podía hacer, que ella no estaba para nada de acuerdo con mi nueva creencia. Aunque no lo hice como yo hubiera querido, compré una pequeña figura y ahí sí le ofrendaba su vaso de agua, una manzana o flores. Mi tía al trabajar desde algunos 20 años atrás en la misma empresa donde yo laboraba también, habló con el gerente y regresé de nuevo pero a otra sucursal. Allí aunque no era feliz del todo me iba muy bien. Aunque el papá de mi hija me había engañado, aún seguía enamorada de él. Le pedí a ella otro favor, y era que él volviera conmigo. Al paso de las semanas él volvió y me pidió que habláramos, que él quería volver conmigo. Yo accedí aunque no estábamos juntos siempre. Él se iba y regresaba, hasta que un día se enteró que su esposa lo engañaba con su mejor amigo. Se separaron y él se fue a vivir conmigo ahora sí. Vivimos juntos un lapso de 4 años. Pasó el tiempo y una tarde fui a visitar a mi abuelita. Le regalé una estampa de la Santa Muerte. Ella en un principio no la aceptaba, pues dijo que eso era del maligno. Aún así se quedó con ella. Pero al parecer su error fue que la puso en el altar junto con sus santos, pues a los pocos días se portaron a mis 2 tíos, y le ocurrieron algunas otras cosas malas. Fue a mi casa y me dijo: «Ten, yo ya no quiero esta figura. Creo que desde que me la regalaste me están pasando cosas muy malas». No le dije nada esa vez. Pensé que tal vez ella tenía razón. Nos cambiamos a otra casa. En esa ocasión mi hermana vivía con nosotras. Ella era una chica normal que trabajaba y de vez en cuando se iba a divertir, pero poco a poco iba cambiando su actitud, al grado de ya casi no reconocerla. Hablaba cosas sin sentido. Decía que ella era Raven, hija de un demonio protagonista de una serie de caricaturas. Pero eso no era todo. Una tarde que ella estaba en la escuela yo me metí a su cuarto a buscar unos zapatos. Cuando abro el closet, una caja que estaba arriba se me viene encima. La pongo en el piso y al abrirla veo que ahí estaba una tabla. Era extraña en un primer momento, la verdad. Yo no sabía de qué se trataba, pero sabía que ya la había visto en otro lugar. Mi niña, que para ese momento ya tendría algunos 4 años, me dice: «Mami, deja eso». Le pregunto que por qué, que si ella sabía qué era. Me dijo: «Mami, deja eso por favor. Esa tabla es mala, muy mala, mami». Extrañada yo la sigo cuestionando y me dice: «Es mala porque cuando mi tía Olivia juega eso los ojos se le voltean. Los pone en blanco, mami. Se pone como loca». Mi niña me dejó desconcertada con lo que me dijo. Lo único que se me ocurrió fue buscar en internet qué era una ouija. Y así fue como supe que con ella se invocan espíritus y hasta el mismo maligno. En mi preocupación por saber que mi hermana jugaba con eso, se me ocurre contárselo a mi tía, la cual vivía en la misma casa. Le dije que Olivia jugaba con la ouija ahí en su cuarto. Primeramente me regañó por meterme y trasculcar sus cosas. Le dije que yo solo buscaba unos zapatos. Me dijo que ella llegaba a las 3 de la tarde de su trabajo ese día, que llegando hablaría con Olivia. Cuando llegó mi tía, mi hermana aún no llegaba. Llegó hasta las 4. Mi tía inmediatamente le dijo que quería hablar con ella.
Le cuestionó que por qué jugaba con esa tabla en nuestra casa. Le dijo: ¿acaso no sabes el peligro que corres al meterte en eso? Y a nosotras también nos expones. Ella se molestó mucho y respondió enojada que por qué nos metíamos en su vida. Mi tía le dijo que la amábamos y que no quería que le fuera a pasar algo malo al meterse en cosas que no supiera controlar. Mi tía tomó la tabla y la sacó al patio. Agarró un machete y con este le asestó varios golpes. La llenó de agua bendita y después de gasolina. Las llamas se hicieron enormes y aquello crujía de una manera tan fea que hasta escalofrío nos dieron. Olivia estaba tan enojada que nos dejó de hablar. Su coraje fue tanto que llegó a meterse con mi pareja. Todavía hoy en día mi relación con ella no es buena. Aún con estos acontecimientos en nuestra casa se podía respirar tranquilidad. Pero todo cambió cuando servidoras de una iglesia católica muy cercana llevaron a la Virgen de Guadalupe a nuestro hogar. Por las tardes se le hacía un rosario acompañadas de vecinas del lugar. La Virgen debía estar solo una semana en nuestra casa, pero inexplicablemente se quedaba por meses. Las señoras de la iglesia decían que siempre irían por ella, pero por un motivo u otro no podían ir. Una tarde una señora de las que iban al rosario le comentó a mi tía que ella veía una señora extraña en la casa, que entraba de una habitación a otra. Se la pasaba caminando pero que nunca le podía ver la cara. Le dijo que a ella esto le daba miedo y que no iría más a la casa. Mi tía me regañó diciendo que de seguro era por la figura que yo tenía y siempre cargaba. Eso me puso a pensar a mí. Pasaron los días y una tarde invité a una amiga a casa que es puertorriqueña. Ella es vidente. Después de convivir algunas horas, dijo que en la casa habitaba un espíritu, que no era un ser malo. Era la dueña de esa casa, una mujer anciana a quien ahí mismo le quitaron la vida. Me dijo cómo fue el hecho, pero prefiero evitar mencionarlo. En las paredes quedó manchada su sangre. Dijo que ella no quería hacernos daño, y que al contrario estaba contenta que nosotros estuviéramos ahí pues éramos buenas personas. También dijo que gracias a nuestros rezos y oraciones, un ser oscuro que habitaba en esa casa se había marchado. Ese ser era todo lo contrario al espíritu de la señora y la hostigaba. Ese ente maligno había entrado porque tiempo atrás alguien había abierto un portal en esa casa al practicar ocultismo. Una señora le decía a mi tía que teníamos que exorcizar la casa, pero mi amiga la vidente dijo que no, que ese espíritu de la señora no era un demonio. En esta casa duramos alrededor de 10 años viviendo. Al paso del tiempo nos acostumbramos a los hechos paranormales que allí acontecían. Movían cosas o azotaban las puertas del gabinete. Mi niña en ese tiempo tendría 3 o 4 años. No podía estar sola porque le daba mucho miedo. Se ponía muy inquieta. A veces se quedaba seria con la mirada fija hacia una ventana y de pronto decía: «Mami, mío. ¿Es mío, mami?». Yo le preguntaba que qué tenía y me respondía: «Es la señora, mamá». Ella la podía ver, pero poco a poco con el tiempo fue creciendo y dejó de verla. Una tarde estábamos en casa, yo cuidaba a una niña de una amiga. Ella era más grande que mi hija. Fui por algo al cuarto, recuerdo. Yo notaba que la puerta se abría y se cerraba sola. Me pareció raro, pero pensé que tal vez eran las niñas. Cuando salgo a la sala, ahí estaban ellas. La niña a la que yo cuidaba me dice: «Oiga, Lupita, ¿quién es esa señora que sale de su cuarto y se viene a la sala? Así anda de adentro para afuera. Es una señora ya viejecita». Le digo: «No, hija, tú estás mal. Aquí no hay nadie más que nosotras tres». «No», dijo ella. «La vez pasada también salió y yo me puse a platicar con ella. Es más, me dijo que no hiciera llorar a la bebé, porque si no ella se iba a enojar conmigo. Ella las quiere mucho, y si alguien les hace algo malo, ella se enojará mucho con esa persona». Quedé impresionada con lo que me decía la niña. No parecía para nada estarme mintiendo. Todo esto se lo platiqué a mi tía y también la noté nerviosa. Pero le dije que no se preocupara, que esa señora o espíritu no nos quería dañar, que mientras no viéramos una mala intención hacia nosotros, podíamos vivir ahí. En la casa teníamos un carrito de juguete eléctrico. Estaba en la sala sobre una mesa. Ese pequeño juguete, cuando nos poníamos a rezar el rosario, se encendía. Prendía las luces y emitía sonidos.
En un principio nadie mostró atención a esto. Al pasar los días notamos que ahora cada vez que hacíamos el rosario se encendía solo. Una tarde le quité una de las pilas y lo volví a dejar donde siempre estaba. Nuevamente este juguete se encendió como todos los días. Esto ya no parecía normal. La oración dice: Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Pero curiosamente cuando nos tocaba decir ahora, Santa María, Madre de Dios, el carro encendía. Era como si ella de alguna forma nos contestara, o quisiera decir que ahí estaba presente, y que para nada le molestaban nuestros rezos. Mi amiga, al comentarle lo que sucedía cuando rezábamos en casa, me pidió le invitara una tarde para poder presenciar aquello. Así que ella llegó un día y comenzamos las oraciones a la Virgen. Efectivamente el carro se encendía como solía hacerlo. Ella llevó unas velas y las encendió. Se sentó en el sofá y comenzó a hablar como si aquel espíritu la escuchara. ¿Qué es lo que quieres aquí?, le decía. ¿Buscas algo? Hasta que por fin logró escuchar cómo alguien le hablaba y le contestaba. Yo las quiero a ellas y no quiero que se vayan de aquí. Estoy muy contenta. Ellas son alegres, no pelean y rezan. Tanto me acostumbré a estos sucesos, que después al escuchar ruidos o ver puertas abriendo y cerrando, solo decía: Abuelita, abuelita, no hagas travesuras ya. Sé que eres tú. Una vez una señora amiga de mi tía fue a visitarnos. Mientras platicábamos en la sala se escucharon ruidos en un cuarto, y la señora dijo: ¿Qué fue eso? Yo dije: es mi abuelita que anda por ahí haciendo travesuras. Menos mal, dijo ella. No sabía que tenías a tu abuelita aquí. Comencé a reírme y le conté que mi abuelita le decía a un espíritu que vivía ahí con nosotros. Asustada y nerviosa dijo que no volvería a nuestra casa. En ese preciso momento le dije que iría al baño y que regresaba en un momento. Cuando regresé ya no estaba. La alcancé afuera en la calle. Dijo que de pronto cuando estaba sola, se abrió de un solo golpe la puerta del gabinete y prefirió salir de la casa. Mi hija ya estaba más grande para ese momento, pero de nuevo comenzó por las noches a ponerse inquieta. Lloraba y no podía dormir. Eso me preocupaba mucho. Acudí con una señora que curaba. Dijo que se debía a la presencia del mismo espíritu, que éste se encontraba en el purgatorio, que ella quería agua. Me recomendó que le pusiera agua bendita en un vaso sobre el piso, y debajo de la almohada de la niña colocara una cruz de ocote. Aún dudando de la efectividad de este remedio, así lo hice. Es difícil de creer, pero al día siguiente que lo hice, el vaso de agua bendita estaba a la mitad. No lo podía creer, estaba boquiabierta. Pregunté a mi tía si ella había agarrado el agua, pero dijo que no, y mi niña menos. En los últimos días que habitamos la casa comenzó a suscitarse algo de veras sorprendente. La casa comenzó a partirse y a agrietarse completamente. No sabemos si todo tuvo que ver con algo espiritual, o porque el dueño esposo de la señora, que por cierto vivía en Florida, nunca le dio un mantenimiento. Aparte tampoco nos informó que la vendería. Solo nos avisó unos días antes que teníamos que desalojarla. Fue un caso sin igual el que vivimos en esa casa. Cuando ya habíamos sacado todas nuestras cosas y estábamos a punto de partir a nuestra nueva casa, créanlo, se pudo escuchar la voz de la señora entre llantos y sollozos que decía en repetidas ocasiones: No se vayan, no me dejen sola. Eso hizo que mi cuerpo se estremeciera, pero creo fue de tristeza, al saber que la abuelita quedaría sola, pues por más rezos y oraciones que le hicimos nunca se fue a descansar en paz, o al lugar donde pertenece. Mi amiga dijo que cuando llegara otra familia a rentar ahí, ella no los iba a querer, no los dejaría en paz. Supimos que hace 5 meses los que compraron la casa se fueron a vivir ahí. Yo un día platiqué con la señora cuando le estaban dando mantenimiento. Le pregunté si les gustaba la casa, y dijo que hasta esa fecha sí, solamente que cuando quitaron la madera del piso, encontraron los restos de un gato negro y parte de una osamenta humana.
de la cual no se sabe si es de la misma señora o de alguien más. Hasta la fecha sigue viviendo ahí la misma familia, pero nunca más he platicado con la señora. Cuando llegamos donde vivimos actualmente, antes de que algo pasara llevamos a un sacerdote a bendecir la casa, y jamás ha ocurrido algo sobrenatural aquí. El ambiente es de mucha tranquilidad, aunque hace apenas un par de días atrás, ocurrió algo que me temo podría desencadenar tal vez más eventos de este tipo. Estábamos todos ya en la casa. Era tarde, cuando se escucha cómo tocan la puerta. Mi tía se asoma pero no es nadie. Les dije que no fueran a abrir. El papá de mi niña, que para aquel momento estaba con nosotros pues había ido a visitar a mi hija, se levanta y abre. Ciertamente no es nadie, solo un aire frío se siente que entra. Les comento que no vuelvan a hacer eso, pues si tocan y tú abres es como si dieras el permiso de entrar a tu casa, lo que sea aquello, ya sea bueno o malo. Espero que solo sea una sugestión mía y todo siga en paz en nuestro hogar. Más adelante les contaré si algo misterioso llegara a acontecer, y también les contaré más anécdotas que he vivido. Por ejemplo, cómo personas que ya no están en este plano material se vienen a despedir de mí, o cómo tenía esa facultad o don, no lo sé, de lanzar bendiciones o maldiciones a personas con solo deseárselo. Ya no lo hago porque en verdad se cumplían. Muy pronto se las voy a hacer llegar. Bendiciones para todos.